Los objetivos oficiales que Estados Unidos dio para lanzarse a la guerra de Irán son 5. 1. Eliminar su programa de armamento nuclear. 2. Eliminar el programa de misiles balísticos. 3. Cargarse la red de aliados proxies iraníes por la región. 4. Proteger a Israel. Y 5. Eliminar o debilitar al régimen ayatolá. Y dentro de estos objetivos, hoy vamos a arrojar un poco de luz sobre este último. No por nada y sí por algo. Y es que últimamente hemos escuchado declaraciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y del propio Donald Trump diciendo que, de facto, ya ha habido un cambio de régimen porque se han cargado a toda la cúpula de los ayatolás, y quien dirige ahora el país es alguien completamente distinto. Ya hemos tenido un cambio de régimen si lo observan, porque un régimen fue diezmado, destruido, todos están muertos. El siguiente régimen está casi muerto, y el tercer régimen estamos tratando con personas distintas a cualquiera con las que se haya tratado antes. Es un grupo de gente completamente diferente, así que yo consideraría que eso es un cambio de régimen. Hoy vamos a ver que, por distinto, tenéis que entender otra pata del régimen, porque lo que estamos viendo ahora es una lucha de facciones por ver quién se queda el poder en Irán. Por eso estamos empezando a escuchar cada vez más que hay un hombre en Teherán ahora mismo que, según varios analistas internacionales, está predominando sobre los demás para dirigir el cotarro. Lo que no quita que igual publico este vídeo, Trump cumple el penultimátum, se lo cepillan a él también y tenemos que hacer otro vídeo sobre otro aspirante. Pero bueno, a día de hoy, el régimen ayatolá no está dirigido por un ayatolá, porque este hombre del que os hablo no es un clérigo, ni siquiera ha estudiado teología ni jurisprudencia islámica. Es un excomandante de la Guardia Revolucionaria, ex jefe de la policía iraní, exalcalde de Teherán durante 12 años y una persona con un historial de corrupción de la hostia. Se llama Mohammad Bagher Ghalibaf y su mera existencia en esa posición plantea una pregunta sobre si podemos considerar que ese quinto objetivo yanqui se ha cumplido, se ha fallado o están trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Porque ¿puede el régimen de los ayatolás en Irán funcionar sin un ayatolá? Hoy vamos a responder a esa pregunta, pero para entenderla de verdad, primero hay que entender qué es un ayatolá, de dónde viene esta figura, por qué fue el centro del sistema y cómo el sistema podría estar mutando ante nuestros propios ojos. Porque esto no es solo una historia de Irán en guerra. Es la historia de cómo un régimen que se construyó sobre una idea religiosa puede estar transformándose en algo mucho más crudo, mucho más militar y mucho más reconocible. Y entendedme, no es que antes no se viese lo que eran, pero al menos intentaban taparlo con el turbante. Pero antes de seguir, no olvides la me gusteada, la compartida, la suscribida, la comentada y la membresía. Dale a la campanita para no perderte un vídeo y dicho eso, vamos al lío. Para entender si el régimen de los ayatolás está cambiando o no, tenemos que entender cómo funciona el régimen de los ayatolás, al menos en su forma original. Y para eso tenéis que entender lo que es el chiismo duodecimano. Veréis, el Islam tiene dos ramas realmente relevantes a día de hoy, los chiíes por un lado y los suníes por el otro. Y la esencia de su separación surge con la muerte del profeta Mahoma. Aquí el Islam se fracturó en torno a una pregunta concreta: ¿quién manda ahora? Y sí, de los creadores de cómo es que no estabas invirtiendo en bienes inmuebles cuando tenías 3 años, llega el ¿por qué no pediste mandar tras la muerte de Mahoma hace 1394 años? Por un lado, los sunís te dicen que la autoridad legítima la debía tener alguien elegido por la comunidad musulmana en función de su capacidad para gobernar, sin importar si descendías de Mahoma o de Perico el de los palotes. Y por otro lado, los chiíes decían que la autoridad legítima debía pasar por la familia del profeta, empezando por Alí, que era el primo de Mahoma, y continuando por su línea de descendientes, que serían los 12 imanes. Y dirás, coño, ¿por qué se sigue la rama del primo y no la del propio Mahoma? Porque los hijos varones de Mahoma murieron todos, y de las hijas, pues una se casó con el primo, que sería su tío segundo. Así que bueno, técnicamente sí descendían de Mahoma. Y sí, ya sé que esto se está poniendo muy Juego de Tronos, pero mantente atento. Entonces el chiismo se llama chiismo duodecimano porque los líderes han ido siendo 12 imanes que son descendientes del primo y de la hija de Mahoma. Pero hay un problema que viene justo con el imán número 12, porque este duodécimo imán pues es juguetón y le gusta esconderse. Literalmente este imán se esconde casi al nacer en el siglo IX y no vuelve a aparecer públicamente, solo se comunica a través de notitas con intermediarios. Y oye, casualmente igual que lo que está haciendo Mojtaba Khamenei ahora mismo. ¿Quieres saber el único problema? ¿Qué problema? Que yo ya me he ido. Bueno, ellos te cuentan que este duodécimo imán no murió, sino que se encuentra en ocultación perpetua desde entonces. La doctrina chií te dice, el duodécimo sigue existiendo, y sigue vivo desde el siglo IX, pero es invisible, y regresará en algún momento, te lo juro. Mientras tanto tú hazme caso a mí, que yo sé lo que él quiere que hagas tú. Y es que literalmente es así, mientras el duodécimo imán está que juega al escondite, alguien tiene que interpretar la ley, orientar a los fieles y mantener el orden doctrinal. Ese alguien casualmente son los juristas religiosos, los clérigos chiíes más estudiosos. ¡Qué la casualidad!
De ahí sale la jerarquía que nos interesa ver hoy. Tenéis el Ayatollah Islam, que es un clérigo ya con cierta autoridad, pero que no deja de ser un nivel intermedio. El Ayatollah es un nivel superior, alguien con peso doctrinal real, autoridad jurídica y una capacidad para emitir dictámenes. Un gran Ayatollah va más arriba todavía y entre ellos algunos llegan a ser lo que se llama un marja, o marja, como se diga. El inglés se enseña mal. Punto. Una fuente de imitación religiosa, una referencia que otros creyentes pueden seguir en sus decisiones vitales y espirituales. Un influencer religioso, básicamente. Y para que conste, un marja tiene que tener el rango de gran ayatolá por cojones, pero no todos los gran ayatolás son marja. De hecho, para que os conste, Mojtaba Khamenei, el hijo de Ali Khamenei, el anterior ayatolá, líder supremo, habría sido Oyat al-Islam antes de ser nombrado líder supremo, algo que se criticó por muchos sectores ya que no había pasado por los rangos de ayatolá ni gran ayatolá antes de que se lo nombrase Big Boss de Irán. Estás en el consejo, pero no te otorgamos el rango de maestro. ¿Cómo pueden hacer esto? Es injusto. ¿Cómo puedo estar en el consejo y no ser maestro? Vamos, que se fumó los niveles de Super Saiyajin necesarios porque era el hijo del anterior, para que luego digan que lo del nepotismo no existe. Pero os lo explico porque esta es la clave que mucha gente se pierde. Esto no funciona como la Iglesia Católica, no hay un papa chií, no hay una cadena de mando donde alguien dice y todos obedecen. Es un sistema más descentralizado, igual que la defensa mosaico de la Guardia Revolucionaria, con varias figuras de autoridad simultáneas, centros de estudio donde un erudito te dice una cosa y la contraria la dice el del otro lado. Hay una pluralidad de voces que a veces coinciden y otras se contradicen. Y bueno, pensad que estamos hablando solo de los chiíes y estamos obviando completamente la rama suní. O sea que la jerarquía existe, pero no es la jerarquía de mando que mucha gente imagina. Y esto es importante porque durante siglos tener autoridad religiosa no implicaba automáticamente gobernar un estado. El poder y la religión estaban vinculados, pero separados al mismo tiempo. Los clérigos chiíes tenían una enorme influencia moral, jurídica y social, pero no necesariamente un mandato explícito para sentarse en el despacho del jefe del gobierno y decir lo que había que hacer. Pero esto en Irán cambió con un hombre, Ruhollah Khomeini. Lo que hace el Khomeini no es inventarse que el clero chií es muy importante, eso ya existía desde hacía siglos. Lo que hace es ir mucho más lejos con una doctrina que convierte al jurista religioso no solo en un guía espiritual, sino en el centro del poder político en Irán, la Velayat-e-Faqih, la tutela del jurista islámico. Su argumento es, si el imán oculto no está gobernando y alguien tiene que hacerlo, ese alguien no puede ser cualquier político. Tiene que ser un jurista más cualificado, el guardián de la ley islámica. El que entiende la voluntad divina mejor que nadie y el tío con la cara de malo más intensa que uno pueda encontrar. Y eso no era evidente ni aceptado por todos los chiíes. Hay tradiciones, especialmente en Irak, donde los grandes clérigos tienen una influencia enorme, pero no defienden que el clero deba controlar el Estado directamente. Pero Khomeini fue más listo que todos sus rivales de la época, porque estamos en 1979, el Shah de Irán ha caído y él era la figura que encarnaba la resistencia. No porque todos los que tumbaron al Shah quisiesen una teocracia, ni de lejos, sino porque en el caos él representaba una autoridad moral. Y para cuando quisieron darse cuenta, este ya había purgado a todos los disidentes del Shah que le habían aupado al poder con una limpieza de las que marcan época. Lo que hay ahora mismo en Irán es algo difícil de leer, porque Irán tiene elecciones, tiene parlamento, tiene presidente, tiene burocracia y tiene jueces. Pero por encima de todo eso hay un líder supremo que aglutina todo el poder del país. Es decir, hay otros organismos, el Consejo de Guardianes filtra candidatos y veta leyes, y la Asamblea de Expertos en teoría supervisa al líder supremo y lo elige. Ahora que pensar que al líder supremo le supervisan o aprueban leyes que él mismo no ha autorizado, hay que echarle imaginación para eso. ¡Me la suda! Pero ahora vamos a la pieza más importante de todas para entender lo que pasa hoy, la Guardia Revolucionaria. Esto no es un ejército convencional, es una estructura paralela al Estado creada para defender no las fronteras del país, sino la revolución. Tiene su propio mando, sus propios servicios de inteligencia, sus propias fuerzas navales y aéreas, sus propias empresas y su propio peso económico en el país. Y es la cadena que une y protege la ideología revolucionaria que inició en 1979 con Khomeini. Bien, ahora que entendemos más o menos cómo funciona esto, volvamos al 28 de febrero de este año 2026. Estados Unidos e Israel atacan Irán. Y en este ataque muere el ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo de casi 4 décadas. Israel afirmó que en estos ataques también murió el jefe militar de las Fuerzas Armadas, el comandante de la Guardia Revolucionaria y el secretario del Consejo de Defensa iraní. En cuestión de horas, el centro del régimen iraní había sido decapitado. ¿Y qué hizo el sistema? Pues la Asamblea de Expertos se reunió de inmediato, pese a las condiciones de guerra, y designó a Mojtaba Khamenei, el hijo del fallecido líder supremo. Se actuó así como el nuevo tercer líder supremo de la historia de la República Islámica. Y aquí aparece la primera paradoja enorme. El régimen que llegó al poder para reemplazar una monarquía acaba de hacer una sucesión de padre a hijo. El sistema que se fundamenta en la autoridad religiosa del jurista más cualificado acaba de elegir a alguien cuya principal credencial es ser hijo del anterior.
Los analistas dijeron que su ascenso sugiere que la Guardia Revolucionaria y sus facciones aliadas salieron de la primera fase de la guerra poniendo a un líder que podría estar muerto tan solo para mantener la legitimidad y la estabilidad con una figura estilo Cid campeador. En otras palabras, el ejército revolucionario tomó el poder del proceso de sucesión religiosa aplicando el fundamento del imán duodecimano, un poder que pasa de padres a hijos, pero con este último oculto y comunicándose por papelitos. Se sabe, igual está compartiendo piso con el duodécimo imán, de verdad. Y aquí es donde entra Ghalibaf. Mohammad Bagher Ghalibaf nació en 1961. Cuando era adolescente se unió a la Guardia Revolucionaria durante la guerra de Irán contra Irak. Comandó divisiones de élite durante el conflicto. Luego fue jefe de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria. Luego jefe de la policía iraní. Y luego alcalde de Teherán durante 12 años. ¿Y qué hizo como alcalde? Fue señalado en escándalos de corrupción por la venta de propiedades municipales en el norte de Teherán a funcionarios del régimen. Y estuvo vinculado a un caso de malversación de fondos de 3.000 millones de dólares a través de empresas ligadas a la propia Guardia Revolucionaria. Y no solo eso. En una grabación de audio de 2013 se le escucha decir que estuvo entre los que golpearon a manifestantes con palos de madera en la calle y que estaba orgulloso de ello. Este es el hombre que varios analistas están describiendo ahora mismo como la figura más poderosa en Irán en la guerra. Según fuentes citadas por The Jerusalem Post, Ghalibaf está prácticamente liderando Irán, habiendo asumido la gestión estratégica y militar del Estado, mientras la presidencia se ocupa de la administración civil diaria. Y ahora viene la pregunta que hay que hacerse. ¿Esto es la quiebra del régimen ayatolá o es su supervivencia bajo otra forma? Los expertos están divididos y la división es bastante interesante. Por un lado, hay quienes dicen que la idea de que las personas con las que ahora se negocia son diferentes del régimen anterior es simplemente delirante. Se trata de un régimen ideológico que ha pasado por décadas de depuración interna. Las caras cambian, pero la ideología no. Y por otro lado, tenéis a analistas que apuntan a algo diferente, señalando que la estrategia del régimen iraní ha tenido desde el principio 3 líneas. Asegurar la supervivencia, conservar la capacidad para responder y prolongar el conflicto para poder poner fin en sus propios términos. Y hasta ahora los hechos sugieren que esta estrategia les estaría dando aire dentro del marco de que los yanquis habrían buscado dar una sacudida al mercado energético del Golfo. Pero hay una tercera lectura y para mí es más reveladora. Lo que estamos viendo no es ni la quiebra del régimen ni su simple continuidad, es una transformación. Porque el régimen de la República Islámica siempre tuvo 2 piernas. Una era la legitimidad religiosa, el ayatolá, la velayat efaqí, el jurista que gobierna en nombre del imán oculto, y la otra era la maquinaria de control, la Guardia Revolucionaria, los servicios de inteligencia, la represión, el clientelismo y los negocios militares. Durante 40 y tantos años esas 2 piernas han caminado juntas. Lo que está pasando ahora, como octava oculto y compartiendo cueva con el duodécimo imán, es que tenemos a Ghalibaf gestionando el país junto con la Guardia Revolucionaria. O sea que el régimen estaría caminando con una sola de sus patas, usando a la otra de escaparate. Y la pregunta que nadie sabe responder todavía es si esa pierna por sí sola es suficiente para mantener al cuerpo en pie. Porque la legitimidad religiosa no era un adorno, era lo que convertía la obediencia al régimen en un deber moral, no solo en una obligación política como en cualquier otro país. Era lo que hacía que resistirse al régimen no fuera simplemente oponerse al gobierno, sino traicionar una verdad superior. Sin eso, o con eso debilitado, el régimen parece cada vez más lo que siempre fue, una dictadura militar vestida de clérigo chií, y Ghalibaf es la encarnación perfecta de eso, porque no es un reformista atrapado en un sistema, sino que es el propio sistema corrupto. Sin embargo, los yanquis ya han empezado a buscarlo como un posible interlocutor, porque se supone que es un tío práctico. El Jerusalem Post lo calificaba así, es muy corrupto, pero en el contexto de Oriente Medio, eso a veces significa que es alguien con quien tú puedes realmente hacer negocios, porque entiende el lenguaje del poder y los intereses, no solo el dogma religioso. Los trucos no valen conmigo, solo el dinero. Y ahí está el panorama completo ahora mismo. El régimen que nació predicando incorruptibilidad religiosa está siendo salvado por uno de los hombres más corruptos de la historia. El sistema que se legitimaba en la autoridad del jurista está siendo dirigido por un exmilitar que no es ayatolá. ¿Es esto un cambio de régimen o una adaptación? A ver, los ayatolás se hicieron con el poder por la fuerza y Khomeini diseñó una cosa que ahora mismo podría estar quebrándose, sobreviviendo o mutando en función de si crees o no que Irán sigue siendo lo que era, una dictadura militar escondida bajo un turbante de clérigo chií. No sé a qué me recuerda eso. Y esa es la verdadera duda detrás de todo esto. ¿Es lo que siempre fue o está mutando? Yo no te sé decir porque no tengo ni idea del asunto, así que mejor ilústranos tú en comentarios. ¿Crees que el régimen puede seguir funcionando sin legitimidad religiosa? ¿O la figura de Ghalibaf es precisamente la señal de que algo estructural se ha roto? Te leo, suscríbete si no lo has hecho todavía y considera pillar la membresía que ayuda mucho al canal. Especial agradecimiento a Gonzalo Catori que pilló la suya ayer. Con ojo los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Y dale a la campana, coño. Hasta luego.